¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Estamos de nuevo con ustedes después de un pequeño lapsus que tuvimos. Pasamos una semana de por medio sin tener programa, pero ya estamos de nuevo aquí con ustedes. Gracias por su atención, por su tiempo. Recuerden que este programa pues también se difunde por redes sociales, en YouTube, en Instagram, por Twitter, por el Face. Y por supuesto, si ustedes tienen su Cabelnet en su casa, pues pueden verlo en directo los días martes. Ahora, los días martes a las 7 de la noche. Así que, bienvenidos a nuestro programa. Recuerden también que Seguros Rodman es una buena opción para que ustedes protejan sus intereses, ya sea su casa, su automóvil o cualquier otro bien que posean o servicio. Bueno, esta vez tenemos un invitado. Nosotros, nuestro tema principal de hoy es el tema ambiental. Últimamente los incendios trajeron pues el tema a discusión, el tema del agua también, que se está registrando algunos municipios que están distribuyendo agua sin control, sin la debida cloración. En algunos municipios, según se decía, están consumiendo los vecinos agua contaminada, hasta con heces fecales. Y recordemos que el Código Municipal permite que un alcalde sea defenestrado. Si lo decimos como se dice popularmente, pero realmente lo pueden desaforar. Es decir, le pueden hacer una demanda y quitarlo de alcalde si no cumple con esta función, que es función de los alcaldes: garantizar el suministro de agua potable a la población. Así que de esto y de otros temas ambientales vamos a conversar con nuestro invitado, que es el exministro de Ambiente, Alfonso Alonso. Alfonso tuvo una trayectoria como ministro de Ambiente, tuvo mucha actividad en los departamentos, se dedicó junto con el otro al que él reemplazó, también se dedicaron a ver los ríos de la costa sur contaminados por algunos ingenios. En fin, hay mucho que abordar sobre este tema. El Ministerio de Ambiente es un ministerio que últimamente también estuvo en la palestra debido a que la exministra María Iturbide fue destituida. Creo que solo estuvo un mes en el cargo debido a que su hija tuvo seguridad y vehículo para sus actividades privadas. Y la ministra pues no pudo justificar debidamente el uso de estos recursos del Estado y por eso fue destituida. Y ahora está como ministra otra mujer y esperamos pues que la función de ella pues sea exitosa. Pero para esto vamos a conversar con Alfonso Alonso. Alfonso, bienvenido al programa. Con esta introducción que hacemos, ¿cómo ves el ambiente del nuevo Ministerio de Ambiente en el gobierno actual? Bueno, Byron, muchas gracias primero por tenerme en este programa tan prestigioso que poco a poco se ha ido pues metiendo y haciendo su lugar dentro de los demás programas en la televisión nacional, un programa con contenido, y por eso pues felicitarte. Es difícil mantener en el tiempo un programa con contenido. Ya llevamos casi 3 años. Hoy día pues la gente le gusta ver los programas con otro tipo de programación, ¿verdad? Entonces venir a un programa serio, un programa donde se abordan los temas de manera profesional, pues vale la pena venir y pues se agradece por eso. Respondiendo brevemente a tu pregunta, pues estamos viendo pues un Ministerio de Ambiente, el cual ya lo mencionaste, una ministra que estuvo muy poco tiempo por los problemas que ya dijiste. Creo que no vale la pena entrar a eso de nuevo. Una ministra que llega pues diputada, sale del Congreso, bióloga, según tengo entendido, pues con un expertise científico, con calidades científicas en el tema ambiental. Esperemos que también así sea su actuar, ¿verdad?
Hemos visto en los últimos tiempos pues ministros de ambiente de oficina que se han dedicado más a lo administrativo y pues los resultados están a la vista. Digamos, problemas serios que tiene la población guatemalteca, ya lo mencionaste, el tema del agua, el tema de la contaminación del agua. Pues en nuestro tiempo dejamos más de 500 plantas de tratamiento de aguas residuales que no se ven, ni le hicieron publicidad tampoco. Recibimos 50 en su momento y entregamos 500 plantas de tratamiento, de las cuales hoy muchas no funcionan, otras están funcionando y otras pues definitivamente están a medias, porque el gobierno del presidente Yamatei no le dio continuidad a esos temas. O sea, nosotros pretendíamos dentro de la planificación estratégica del ministerio en ese momento que esas plantas de tratamiento fueran un proyecto de Estado, no de gobierno. Y eso es lo que pasa en nuestro país, que los proyectos de Estado se quedan a medias porque cada gobierno lo primero que hace es cambiar a toda la parte burocrática, a los mandos medios, que son los que tienen años de estar ahí en el ministerio. Y voy a poner un ejemplo. En el tiempo nuestro, pues había gente que estaba del gobierno del Patriota, de la UNE, hasta el FRG, había un ingeniero ahí, y nosotros los dejamos que siguieran trabajando. Porque si estás viendo banderas políticas cuando ya estás ejerciendo la función pública, lo que hace es que retrocedan las instituciones, y aquí lo importante es el fortalecimiento institucional. Y ver, por supuesto, la eficiencia de ese personal. Por supuesto, o sea, ver la eficiencia del personal, evaluarlo. Nosotros, la mayoría de las personas se quedaron ahí, gente que yo ni conocía, que venía de otras, recomendados de otras personas en su momento. Pero lo que quiero decir con esto, que lo más importante de una institución es su gente, que es también lo que ha pasado dentro del Estado. Digamos, la gente se acomoda porque hay poco liderazgo. O sea, no ven en su ministro, en su ministra, un líder que pueda llevarlos a que salga adelante las políticas del ministerio. Entonces, en ese sentido, yo creo que el fortalecimiento institucional es importante. Darle continuidad a temas que otros han hecho. Yo recuerdo, por citar otro ejemplo, el ministro Ferraté empezó a hacer de la UNE, un excelente, que en paz descanse, el ministro Ferraté empezó a hacer una negociación con el gobierno de Alemania, especialmente con el banco KfW, donde en Latinoamérica era la primera vez que un banco le iba a dar, dentro de la deuda soberana, dentro de lo que el país Guatemala le debía a Alemania a través de KfW, de ese préstamo le iban a donar o condonar 10 millones de euros al país para que el país lo invirtiera dentro de sus programas ambientales y de cambio climático. El ministro Ferraté empezó con este proyecto, no lo logró terminar, siguió el gobierno del Patriota con ese proyecto, tampoco pudieron sacarlo adelante. De ahí, como muy bien dijiste, mi antecesor también trató de hacerlo, y pues me tocó a mí tomar ese proyecto. Lo desempolvamos y al final de cuentas, después de un año, logramos que se llevara este proyecto del ministerio. Logramos esos 100 millones. Nosotros solo ejecutamos el 6%, que fue al final de 2019, pero se lo dejamos al siguiente gobierno. O sea, yo estaba consciente de que yo estaba luchando por ese dinero, por ese proyecto, y que no lo iba a ejecutar yo. Pero si no, se iba a perder. Entonces logré ese dinero y se lo dejé al siguiente gobierno. Y muchas de nuestras políticas fueron así. ¿Qué quiero manifestar con esto? Un ministro tiene que ser serio, Byron. No todo lo puede hacer uno, porque son 4 años. Digamos, nosotros dejamos planteada la ruta estratégica para el tema del río Motagua. Muchos detractores de las biobardas que no servían para nada, etcétera, etcétera. Pero resulta que hoy una ONG, Ocean Cleanup, copia el modelo de biobardas, lo mejora, y ahí se hace un gran invento. Pero como la historia es la historia, ¿vale? Y el Foro Económico Mundial en el año 2018 dijo que las biobardas eran uno de los inventos, de los 3 inventos mejores en el mundo. Y ahí está, el Foro Económico Mundial. Y 3 años seguidos dijo lo mismo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto?
Nosotros empezamos esa ruta, dejamos la barda industrial allá en el Quetzalito, que sigue funcionando. Es lo único que ha detenido la demanda con Honduras. O sea, no quiero ponerme en el plan del yo-yo, Byron, ni decir nosotros, porque no vengo a eso. Lo que vengo a poner son ejemplos de que si hay un plan estratégico y el ministro que viene o el gobierno de turno le da continuidad a los procesos, entonces el país va a salir más rápido adelante. Pero en lugar de darle, fortalecer esos procesos, lo que hacen es pararlos porque lo hizo el otro. Entonces es momento de que el país vaya cambiando eso. Digamos, cambiar a toda la gente, empezar a buscar lo que hizo el otro, y está bien. Si alguien cometió actos de corrupción, que los denuncien, pero que sea el Ministerio Público el que vaya a perseguir la Contraloría General de Cuentas. El ministro que se dedique a trabajar, ya lo decías, un ministro de oficina. A nosotros nos miraban en el campo porque es allá donde está la mayor problemática. Guatemala no tiene todo, tiene sus problemas también, por supuesto. Pero, digamos, hay que trabajar en el campo, hay que trabajar con la gente, hay que trabajar con los alcaldes, hay que trabajar con los cocodes, hay que trabajar con las estructuras institucionales que ya existen y hacer un trabajo interinstitucional, porque el tema ambiental, por citar un ejemplo, digamos, el tema de bosques, cuando hay tala dicen, es que el ministro o la ministra de Ambiente no para las talas ilegales, pero no es función solo del ministerio, es el INAP, según la ley. Hay una ley que dice que el INAP es el encargado del inventario de los bosques. Por cierto, estaba leyendo ayer que un diputado visitó al INAP. Y no sé si se justifica, pero hacía pues el escándalo porque descubrió una camioneta del año de 525,000 quetzales en uso del gerente del INAP. Y es que como esas instituciones a veces pasan un poco desapercibidas, sin ser auditadas, entonces las autoridades hacen cualquier cosa sin fiscalización. Pero hablemos de otro tema. Pero solo quisiera tocar ese tema que es muy importante, Byron. Yo quisiera que deberíamos ver las cosas de fondo. Las cosas de fondo, porque mira, yo entiendo que a la gente no le guste pues que un funcionario cargue una camioneta de 500, de 400, de 300, lo que sea. Pero está en el presupuesto. O sea, un funcionario, cualquiera que sea, no los estoy defendiendo, hacen un presupuesto y hacen un POA, un plan operativo anual, ¿sí? Y en ese plan operativo anual, si quieren comprar vehículos, lo meten ahí, ¿verdad? Dentro del plan operativo anual. ¿Y qué te dice la ley de compras y contrataciones? Que no puedes comprar carros usados. Entonces, si querés comprar una camioneta, tiene que ser una camioneta según los precios del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que el diputado va a fiscalizar, pero ¿por qué no dice que él fue el que aprobó el presupuesto? Es que también ahí está el tema. O sea, él va a decir, es que carga una camioneta. ¿Y por qué no dice que él fue el que aprobó? Si ellos aprobaron el presupuesto con el cual se compró esa camioneta. Entonces, los diputados también son poco preparados. Ahí me estarán escuchando algunos son buenos diputados, son diputados preparados, pero otros no. Solo salen a hablar tonteras a la calle, a estar cuestionando a los ministerios, pero no dicen qué más van a hacer. ¿Y por qué no dicen que ellos, en vez de solo andar en la calle diciendo cuál es el problema, por qué no miran el problema cuando aprueban el presupuesto? Si el presupuesto les llega a ellos un año antes, pero como no se meten a leer el presupuesto, no se meten a ver los renglones presupuestarios, apoyan lo que sea, pero después están hablando de ese presupuesto dilapidado. No sé si me explico. Y si alguien quiere cambiar cosas en el país, tiene que cambiarlas en el presupuesto. En el Congreso, ahí está la clave. Y mira, Byron, yo lo que creo que también el país ya no está para improvisaciones. El país necesita gente más preparada, que sepa lo que va a hacer, y preparada en todo sentido, académicamente, pero también moralmente. Ya la gente no quiere ladrones, y tiene razón, Byron. Mira, ¿por qué los políticos hoy día llegan a querer cambiar su vida? Llegan a querer cambiar su vida y a salir multimillonarios. Ahí hay funcionarios que vos lo ves y salen en los TikTok y todo. Es que hoy ando en mi avión, hoy ando en mi helicóptero. ¿De dónde? No, tienen casas de 16 millones de quetzales. Decime de dónde. Te voy a poner un ejemplo. El mejor ejemplo que te puedo poner, porque hablo con la verdad. Yo vivo en la zona 7. Ahí vivo yo.
ahí por la colonia Centroamérica. Zona 7, en Barrio Popular, y fui ministro de Estado. Yo conozco un par de diputados fiscalizadores de funcionarios públicos que inexplicablemente tienen casa de 16 millones de quetzales en colonias residenciales de zona 16 y zona 15. Son unos hipócritas, Byron. Y mira, yo no estoy en contra del capital. Yo no estoy en contra del capital. Y todo aquel que pueda comprar su casa de 16 millones de quetzales. Pero hay que ver de dónde. Exacto, se ha invertido su pisto, se ha trabajado duro y todo, pues se puede comprar 10 casas. El problema es del funcionario público, que viene de abajo, de la clase media, y que de repente termina millonario. Digamos, vos y yo no hemos sido dueños del capital, ¿o no? Hemos tenido que trabajar. Y dentro del trabajo hemos alcanzado altos puestos en el Estado. Pero igual hemos regresado a nuestra vida cotidiana como profesionales, a seguir trabajando, a seguir teniendo una función dentro de la sociedad. Pero ¿qué pasa con este montón de ladrones? Lo que hacen es saquean el país, regresan a su vida, pero ya como millonarios. Entonces ya no se insertan dentro de la sociedad a seguir con lo que hacían antes, sino que se insertan al jet set, que hasta ahí son rechazados también. Porque los millonarios de este país dicen que esos son ladrones, ¿verdad? Se vuelven parias, pero millonarios. Investigar la corrupción no es cosa del otro mundo. Simplemente, si alguien tiene una casa de 16 millones, habría que preguntarle ¿con qué dinero compró esa casa de 16 millones? Si el dinero con el que compró esa casa proviene de su salario del Congreso de la República o de dónde. Y si no sabe explicar el origen de ese dinero, pues entonces quiere decir que el bien fue adquirido con dineros ilícitos. Pero bueno, volvamos al tema ambiental. Tema la basura. Tengo entendido que ustedes, cuando fuiste ministro, dejaron el plan de cierre de 2 basureros, tengo entendido. El basurero de la zona 3 y el basurero que está aquí en el kilómetro 18-19, que es ruta para Villanueva, que hace poco hubo un incendio ahí que afectó toda la ciudad y toda la parte de Escuintla por la contaminación del humo y otros químicos que afloraron al aire. Entonces, ¿por qué no se han cerrado esos? ¿Entendés? ¿Hay alguna razón por la cual no se haya atendido esos planes de cierre? Por varias cosas, Byron, y qué buena tu pregunta. Fuimos los únicos que le dijimos a los alcaldes que tenían que hacer un cierre técnico. De hecho, le pedimos al señor alcalde Álvaro Arzú, que en paz descanse, pero ¿quién le decía a don Álvaro Arzú algo? Nadie se animaba a decirle algo al alcalde Arzú, y nosotros le dictamos el cierre técnico. ¿Por qué? Porque habían habido 3 muertos. Es más, yo era viceministro y la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Cumplimiento Legal estaban a mi cargo, y ni el ministro se animaba. El ministro Samuel no se animó a eso. Me dijo, mira, yo no le voy a entrar. Pues le voy a entrar yo, le dije. Y mira, le dije, si algo sale mal, me echa la culpa a mí. Y si tenés aplausos, pues te los echas vos, le dije. Porque era la función de un funcionario público, valga la redundancia, Byron. Si ahí no estás de adorno, que no lo contaron, que no le hicieron mayor, eso es otra cosa. Pero tuvimos el carácter, yo le di la instrucción al director de cumplimiento legal, en ese momento era Osvaldo Díaz, que fue gobernador de la Antigua, por cierto, Osvaldo, y le decretó el cierre técnico. O sea, pusimos denuncias y con el director de gestión ambiental, que en ese momento era Otoniel Barrios, le decretamos el cierre técnico al alcalde. Obviamente fue un escándalo. Yo recuerdo que me invitaron a varios programas con el vocero del alcalde, que es Sandoval, que hoy fue candidato a alcalde. Discutimos el tema y realmente han tenido 40 años la municipalidad y no han hecho nada. Sí, claro. Entonces hay que cerrarlo. Mira, Byron, hoy día, creo que hay una nueva visión dentro de la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? De manera técnica ya se están haciendo cosas y por eso es buena tu pregunta. Porque digamos, el cierre técnico, ¿qué es? Para que sepa la ciudadanía.
El cierre técnico no es solo venir y decir que cierren el basurero. ¿Cómo vas a cerrar el basurero más grande de Centroamérica? No, el cierre técnico nada más es una ruta, una hoja de ruta que van a hacer en el tiempo para que algún día se cierre el basurero. Entonces, en ese sentido, al dictaminar el cierre técnico, le dimos al basurero 10 años. De hecho, de esos 10 años ya se van a cumplir casi 8. Pero la municipalidad hizo la hoja de ruta, hizo una consultoría. Actualmente la municipalidad, la gerencia del relleno sanitario, ha hecho acciones. O sea, en un lado del basurero ya lo reforestó, ¿verdad? Y en el espacio que el ministerio, en el tiempo de nosotros, le dimos para que ampliara su basurero, lo han estado trabajando. O sea, le están dando esa modernidad que el cierre técnico dijo, la única. Porque de ahí, entonces, ya cuando empiezan, es un tema muy difícil porque es muy grande. Aparte de eso, necesita recursos. Y para el tema de un basurero es mucho el recurso. Pero aún así, hoy día, pues está haciendo algunos esfuerzos la municipalidad y creo que va a hacer muchos más esfuerzos en lo que vienen porque dentro de su agenda tienen el tema de la basura, ¿verdad? Ahora, el basurero que se acaba de incendiar, el de Villanueva, también le dijimos que tenía que hacer su cierre técnico. Ellos no han hecho nada. Y por eso es de que está el basurero. Ya casi llega al lado de Amatitlán. Y agarró fuego. Porque mira, van a seguir creciendo si no le ponen nuevas tecnologías que hay en el mundo. Entonces, yo he escuchado varios programas donde hablan un montón de tonteras. Que van a sacar gas, que por qué no meten electricidad. Un proyecto de electricidad para un basurero es de $800 millones. Es imposible, bueno. Todos los que dicen que van a sacar electricidad de la basura, los cuestiono. Porque igual, está bien, pues van a sacar 2 megas. Es más fácil poner paneles solares, les va a salir más barato que el proyecto de la basura para sacar 2 megas o 3. Entonces, al final de cuentas, hay que ser serios en ese tema y por eso vale la pena discutirlo. Entonces, el basurero de AMSA no se ha trabajado. En comparación con el basurero de la zona 3, ellos ya han hecho esfuerzos, ya tienen una hoja de ruta, ya están trabajando de manera ordenada y por eso hoy ves que tiene menos problemas el relleno sanitario de la zona 3. Le están tratando de dar un buen manejo, aunque no se nota todavía, que es demasiado grande. Necesita más recursos, no puede solo, ahí tendría que el Estado, el gobierno como tal debería de apoyar a la municipalidad en ese tema. Bueno, vamos a regresar después de un receso. No sé si sea cierto, pero en su tiempo Álvaro Arzú como que dijo que su planta de tratamiento era el río Motagua. Bueno, pues desconozco si lo dijo. Lo que sí te podría decir es que el alcalde Arzú, pues, él hacía las cosas a su manera y él, pues, muchas veces poco le importaba lo que dijera el Ministerio de Ambiente. Y pongo un ejemplo, que eso sí te puedo decir que es cierto. Y me puedes decir que yo lo dije. Por ejemplo, en sus calles, dice el artículo 8 de la Ley de Ambiente que toda actividad económica y para las municipalidades tienen que tener su estudio de impacto ambiental en toda infraestructura. Y él no lo hacía. No. Y él simplemente decía, sin estudio de impacto ambiental se iba. Y lo hacía. Y decía que mejor pedir perdón que pedir permiso. Ya hecha la obra, decía, bueno, ¿y qué hay que hacer? Parte era la agilidad con el que él quería trabajar. No lo estoy justificando. No, pues, simplemente quiero decir también que dentro de las grandes reformas al Estado, bueno, vos tenés una expertise en ese tema, desde el tema de los acuerdos de paz. Recordad que las reformas al Estado hablan precisamente que se tiene que hacer una reestructuración de lo que ya tenemos. Entonces, si queremos que las cosas se agilicen, tenemos que entrarle a una ley de compras y contrataciones más. Bueno, vamos a regresar en un momento. Estamos conversando con el exministro de Ambiente, Alfonso Alonso. Regresamos en un momento. Estamos conversando con el exministro de Ambiente, Alfonso Alonso. Nuestro tema que abordamos en el programa anterior, bueno, fueron varios temas, pero terminamos hablando del problema de la basura y particularmente de los basureros de Villanueva
y de la zona 3, que son los basureros más grandes que afectan bastante a la ciudad de Guatemala, y no solo a la ciudad de Guatemala, sino que dependiendo del viento, pues de norte a sur afectan parte de la costa sur. Si a eso agregamos en la costa sur los incendios de los cañales, pues empezamos a ver que los problemas ambientales del país son más complejos de lo que se cree. Esto de los ingenios, por ejemplo, de los incendios, según me lo dijo un experto, aumenta 1 grado la temperatura de la costa sur, y 1 grado en términos de la temperatura no es cualquier cosa, ¿verdad? Se lo siente cada persona, y ahora hay mucho calor, y parte del calor es consecuencia precisamente de los problemas ambientales que tenemos, deforestación intensa, etc. Estábamos hablando de la basura, Alfonso. Hay muchos basureros clandestinos. Estos son declarados, pero en los departamentos, en las carreteras, en las colonias. Hace poco vimos a un diputado hablando de unas señales que habían en Peronia que decían la basura al barranco, con una gran flecha. Y te voy a contar una anécdota, que esto es real, es real. Daba yo por el occidente de la República en mis gestiones de trabajo, y en esa había un gran basurero en la carretera. Si le digo al alcalde de ese momento, que ya no es alcalde, por cierto, le digo, mira, vos, le dije, ¿cómo tenés el basurero a la orilla de la calle? Le dije, ese basurero hay que darle tratamiento. Es que no tengo río cerca, vos, me dijo. Y mira, es cuestión de risa, pero es la verdad. Pero ese mismo alcalde también hizo algo con eso. Después me dice, fíjate que quiero que llegues porque ya eliminé ese problema de la basura en la calle. Me fui a ver, efectivamente ya no se miraba, y por medio de consejos de desarrollo había hecho, digamos, en otro lado, había hecho como un resbaladero de cemento. Entonces iban a tirar la basura ahí para que resbalara al río que estaba abajo. Sí. O sea, al final esas son las soluciones. Sonará risa, sonará chiste, pero así es. Y cuento esto para abrir esa discusión y aprovechar el tiempo, porque es un tema bastante amplio, Byron. Mira, el gran problema es que a este tema no le han puesto recursos. Y los recursos son sumamente importantes. Estamos viendo un problema a nivel nacional, pero sin recursos. Entonces, decime, ¿de dónde van a sacar las autoridades encargadas de ese tema si tienen recursos muy pocos? Y vos hablabas de los alcaldes. Sí es obligación de ellos, pero fíjate que el Código Municipal y a los alcaldes le dan todas las obligaciones. Agua potable, le dan basura, hoy contratan maestros, contratan gente para el centro de salud. O sea, hay una ausencia ya del Estado. O sea, como ya empezaron a hacer eso los alcaldes, entonces el gobierno central también se ha alejado un poco de esa realidad. Y los alcaldes, con su situado constitucional y con los consejos de desarrollo para las demandas primarias que tiene la sociedad, no alcanza dinero, no hay dinero que alcance. Entonces, ¿hacia dónde voy? Mientras el gobierno, mientras los diputados no creen un fondo para el tema de desechos sólidos, el país va a seguir igual. No sé si viste el debate de los candidatos presidenciales de México, pero sí, lo vimos. La candidata Sheinbaum, ella hablaba de lo que ha invertido el gobierno del presidente López Obrador en rellenos sanitarios, en modelos de rellenos sanitarios, en la extracción de la basura. Por ejemplo, allá en México ya no hay camiones recolectores como los que hay aquí. Estamos retrasados 50 años. Allá hay camiones compactadoras de basura en México para reducir el volumen de la basura. Anda a El Salvador, mira la limpieza que tiene El Salvador y también su tren de aseo con los camiones compactadores. Yo acabo de ir a El Salvador a reunirme con el señor ministro de Ambiente de El Salvador, que fue mi compañero, y seguimos siendo amigos. Y de alguna u otra manera también le asesoramos en algunos temas al ministro. Y pues platicando con él y con unos empresarios de la basura, precisamente me decían ellos, es que ustedes están 20 años atrasados, nosotros ya no tenemos camiones de esos, pues, nosotros solo camiones compactadoras. Entonces, mira, es un tema, primero, de presupuesto, segundo, de estrategia,
No podemos venir a que los basureros solo estén tirando la basura, tirándola, y mientras no haya problema, mientras no haya incendio, seguimos haciendo lo mismo. Pero cuando hay incendio, todos volteamos a ver. ¿Pero qué está pasando ahorita que ya se apagó el incendio? Y ni sabes a quién es el primero que mandan cuando tienen los problemas. ¿A quién es el primero que mandan? Bueno, no sé, los bomberos, al ejército de Guatemala, porque son los únicos que tienen la capacidad. Y tienen otros aprestos que no voy a decir porque estamos en televisión, que van a apagar el fuego. Pero anda a ver qué herramientas son las que usan los soldados. Rastrillos, machetes y con un su galón de agua. Y ahí van los helicópteros con la famosa Bambi Pocket, que es la que tira el agua. O sea, y todos los expertos hablando que sí, que hay que hacer tal cosa. Es que mira, hablar es muy fácil, Byron. Pero ya estando en la administración pública es otra cosa. Por eso el día de hoy, cuando habla tanto activista, porque tenemos expertos en diferentes medios, donde hablan de todos los temas y de todos los tópicos, y hablan lo que debería de hacer un funcionario público, pero son activistas. Y hoy lo vemos en este gobierno, que todos los que eran activistas antes y todos los que criticaban a los gobiernos de antes, a esos tantos activistas, hoy son servidores públicos. ¿Y sabes qué está pasando? Les está quedando grande el tacuche. Entonces, vuelvo al tema de la basura. Entonces, hay que hacer un plan estratégico, pero ya hay unas buenas noticias, Byron, porque ya hablaste de varios basureros, te faltó uno. Le tiramos el cierre técnico al basurero de la zona 3, al basurero de Villanueva, pero también el de la antigua Guatemala. Eso fue en mi tiempo, a Susana Asensio. Le dijimos que tenía que hacer el cierre técnico del basurero de la antigua, el Choconal. ¿Por qué? Byron, el primer destino turístico de Guatemala es la antigua, para los extraños y para los propios. Y no puede ser que cuando vengas en la carretera veas un basurero a cielo abierto, pues. ¿En qué país estamos? Yo soy de Zacatepeques, soy de Santiago, Zacatepeques. Sí. Le tuve que decir, ciérrelo. Víctor Hugo del Pozo, que es mi amigo y lo respeto, y le dije, mira, Víctor Hugo, te quiero ayudar, hagamos algo con ese basurero. No quiso, le puso importancia a otra cosa, ahí está, perdió. Con este alcalde ya le mandamos le dijimos que lo queríamos ayudar a Asturias, porque sabemos qué hacer con eso. Es más, le dije que no le iba a cobrar ni un centavo, que a don Oren no le íbamos a ayudar, que soy de Zacatepeques. Y tampoco quieren, y va a pasar otros 4 años ese basurero y no va a pasar nada. Pero ¿cuál es la buena noticia, Byron? Que ya hay alcaldes responsables y hay diputados responsables con los cuales estamos trabajando hoy. Porque está bien lo que ya se hizo antes, pero ¿qué se está haciendo ahora? Hoy lo que se está haciendo es que la municipalidad de La Gomera, Escuintla, está haciendo su cierre técnico de su basurero. ¿Y qué está haciendo en lugar del basurero? Va a abrir otro, pero ya con otra tecnología, ya tratado. Lo que pasa es que él llegó a encontrar un basurero de 50 años, sí, pues, donde ya no sirve para nada y donde hay que hacer el cierre técnico. Y vuelvo y repito, el cierre técnico no es que van a cerrar de una vez el basurero, no. Pero hay una programación de qué se va a hacer. Y esa programación es cómo se va a hacer con esa basura, qué se va a hacer con ese basurero, ¿verdad? Se va a dejar de existir ese basurero, cuáles son las medidas de mitigación para ese basurero y cómo se va a hacer el nuevo. Eso va a llevar tiempo, pues, pero ya lo está haciendo. Obviamente, bajo una línea de acción con expertos de diferentes ramos. Hay que hacer estudios hidrológicos, hay que hacer estudios geológicos para ver cómo quedó el suelo, etcétera. Pero hay que hacerlo y hay que invertir dinero. Y el alcalde, ese dinero que va a invertir en eso, otros alcaldes lo que hacen es invertirlo en otra cosa. Él tomó una decisión correcta, porque le dijo al pueblo, yo voy a eliminar eso, voy a abrir un basurero tratado, porque ahí, cerca, voy a hacer un campo de juegos, etcétera. Segunda parte, el alcalde de Chiquimula. El alcalde de Chiquimula llegó a encontrar un basurero que estaba a la par de la Universidad de San Carlos, y la Universidad de San Carlos los demandó con el Ministerio Público, y llegó a encontrar ese problema. Pero como recordate, que la denuncia es hacia la municipalidad, atemporal. Y el alcalde llegó, ya tenía esas denuncias. ¿Qué hizo el alcalde? De manera consciente. Empezó a solucionar el problema, me llamó mi amigo.
Vos haceme un favor, me dijo, vení a ayudarme, con gusto. Estoy trabajando ad honorem con él. Pero ¿qué es la mejor noticia, Byron? El presidente de la Comisión de Ambiente, Fidencio Lima, se le propone, mira, Fidencio, trabajemos en este tema del cierre técnico, porque hay que inyectarle recursos en su momento. Y accedió Fidencio, porque fue alcalde y sabe los problemas que tiene un alcalde. Y le pedimos al señor diputado, presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, León Felipe Barrera, que nos apoyara. Llegó León Felipe Barrera a apoyar también. Le pedimos favor a Edwin Javier, al Tres Quiebres, presidente de la Comisión de Municipalismo, que llegara, se sumó al proyecto. Le pedimos favor al vicepresidente de la Comisión de Gobernación, ese diputado de Izabal, se llama, ya me voy a acordar el nombre y te lo digo, ahorita se me fue. Del papá me acuerdo, de Tulio, porque fue alcalde y fue mi amigo. Pero él se suma también. Pero además de eso, se suma la gente de Amigos del Motagua. Además de eso, se sube WWF, la cooperación. ¿Y qué le ofrecieron ya al alcalde? Que ya están trabajando. Le dieron plata para los estudios. Ya empezamos con eso. Entonces, ¿qué quiero decir, Byron? Ya son 2 alcaldías que están haciendo su cierre técnico, pero son 340. Sí. Entonces, imagínate, desde el Congreso se está trabajando eso, desde la cooperación, desde la sociedad civil, desde un exministro que obviamente tiene la experiencia. Yo le agradezco al alcalde desde aquí, a los alcaldes, mejor dicho, y a los diputados que me dan el honor de que están tomando en cuenta mi experiencia. Y lo estamos poniendo en práctica. Y es que los basureros tienen una gran importancia porque contaminan los ríos, principalmente, aparte de las heces fecales, ¿verdad? Que muchas veces son trasladadas directamente hacia los ríos que son utilizados como desagües. Pero ya te lo decía, por eso la importancia de las plantas de tratamiento. Mira, pues, este es un tema integral, ¿vale? No puede ir una cosa sin la otra. Digamos, las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen que ir de la mano de las plantas de tratamiento de desechos sólidos. Y pongo el mejor ejemplo, el basurero en la zona 3. El basurero de la zona 3 ya está tratando sus desechos arriba, pero todo lo que viene de todos los demás lados que son afluentes hacia el Motagua están contaminados. Claro. Pero en su momento, el gobierno y la municipalidad de Guatemala que quisimos hacer una planta de tratamiento. ¿Pero cuánto costaba la planta? 100 millones de quetzales. Entonces, si le lanzás a la población guatemalteca y le decís, una planta de tratamiento vale 100 millones de quetzales, ¿sabes qué es lo primero que te dicen? Esos 100 millones de quetzales, inviértanlos en el Ministerio de Salud o de Educación. Y dentro de esa lógica, pues tendrían razón, porque tal vez son temas prioritarios, pero entonces volvemos a qué es primero, el huevo o la gallina. Habría que hacer cambios porque los alcaldes a veces no le dan ninguna prioridad al tema ambiental y a ninguna prioridad. Yo creo que los alcaldes muchas veces, ahí no estoy muy de acuerdo con vos cuando hablas de que los alcaldes no tienen dinero. Bueno, hay estadísticas que los impuestos que son trasladados a las municipalidades, por ejemplo, yo tuve el dato hace poco de, creo que es Quichea o Huetenango, la inversión de más de 1,000 millones que se han hecho ahí, y uno va al departamento, visita la infraestructura, visita los servicios, y uno se pregunta en qué se han invertido los 1,000 millones de quetzales. Entonces creo que la autonomía, bueno, pero también Segeplan, el Infon han perdido la ruta también, Ministerio de Ambiente, porque las municipalidades no solo necesitan, necesitan supervisión, necesitan orientaciones, planes, programas, ya tienen los recursos, pero no tienen un orden de prioridades. Por ejemplo, una planta de tratamiento, los alcaldes no le dan atención, si se descompone ahí la dejan. Pero por eso te digo, mira, pues Byron, criticar es fácil, cualquiera critica. Y pues para eso son estos debates, ¿verdad? Para que no estemos de acuerdo en ciertas cosas.
Pero volviendo al tema de los alcaldes, no voy a hablar en su generalidad. Porque hay alcaldes son malísimos, pues, pero hay alcaldes que son buenos. Exacto. Y todo el mundo critica a los alcaldes, pero entonces, ¿por qué vos venís y ves que se reeligen 3, 4 veces los alcaldes? Entonces me vas a decir lo que todo el mundo dice. Es que le dan pisto a la gente, es que compran el voto. Simplemente tienen un liderazgo fuerte, ¿verdad? Y los mayores críticos de los alcaldes son la oposición. Que hacen falta muchas cosas, por supuesto, pero hemos visto avances, porque hoy día también ya hay alcaldes que tienen otra visión del mundo. Y menciono, por ejemplo, el alcalde el alcalde de Los Amates, Izabal, ingeniero agrónomo. ¿Qué es lo primero que hizo el alcalde? Ya está viendo el tema del basurero, ya está viendo del tren de recolección, ya está haciendo un ordenamiento territorial. Sí, a propósito de 3 quiebras que lo mencionamos, también dicen que está haciendo un buen trabajo como alcalde, porque ahora es diputado. Es que mira, pues por eso te digo, dentro del mundo de los alcaldes, ver lo que hace un alcalde diferente es difícil. Y ya lo decías, va uno a un pueblo y bueno, 1,000 millones de quetzales, es imposible que se meta en una municipalidad. En el departamento puede ser que sí, pero no en una municipalidad, eso no es cierto. Sí, en el departamento. En el departamento es posible y dividido dentro de 24 municipalidades creo que son, sacar los números. Entonces, y saber en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero entonces, mira, aquí el tema de la basura es que hay que inyectarle recursos. Y hacia dónde quisiéramos ir con los honorables diputados, que es una propuesta que se les está lanzando, ellos se están organizando para hacer una propuesta dentro del Congreso donde haya un fondo, pero que sea un fondo serio, que lo maneje el Ministerio de Ambiente, pues porque le toca, pero que hagan una unidad especializada en plantas de tratamiento y en desechos sólidos. Pondré un ejemplo. En su momento Álvaro Arzú tenía la Dirección General de Caminos, que también dilapidaron caminos y en cada departamento pues había un camino y funcionaba. Y siempre sobre pretexto de la corrupción, que la gasolina, que no sé qué, cerraron caminos y abrieron Covial. O sea, cierran unas instituciones para abrir otras donde sea un botín más grande y donde lo manejen unos pocos, ¿verdad? Entonces, no la descentralización ni la desconcentración de los recursos, sino que donde los manejen unos pocos. Hoy estamos viendo el grave error de haber hecho un Covial, ¿sí? Y haber dejado morir la desconcentración de caminos. Afortunadamente la institución ahí está y algo se puede hacer. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque el Ministerio de Ambiente debe de tener, ya dejamos una unidad ejecutora. Yo no ejecuté nunca con esa unidad, pero la dejé hecha para el siguiente gobierno. ¿Para qué? Para que en un momento el ministerio pueda ejecutar. Entonces, ¿cuál es la idea, Vero? Que haya un fondo exclusivamente para plantas de tratamiento de desechos sólidos y plantas de tratamiento de aguas residuales, que el Ministerio de Ambiente lo maneje. Ya tienen una unidad de un viceministerio del agua y tienen una dirección de desechos sólidos para que ellos ejecuten. Pero ¿quiénes son los que tienen que ejecutar? ¿Quiénes? Tienen que ser especialistas en sanitaristas, expertos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y ahí sí tenés razón con el tema de los alcaldes y con el perdón de ellos. El problema es que hacen unas plantas que cualquiera diseña. Elefantes blancos que no sirven. Entonces, tenemos que empezar, y vos hablabas de CGPLAN, tenemos que empezar por un diseño de profesionales, donde eficientemos el recurso y donde sean plantas de última generación. Entonces, ¿qué vas a tener? Una planta moderna, eficiente, que gaste menos, incluso por el tema de la electricidad, que eso da problema con las plantas, que sean plantas con energía solar, que sale mucho más barato en el tiempo. Entonces, si hay una institución que maneje fondos específicos para los desechos sólidos, para las aguas residuales, yo creo que el país va a empezar a salir adelante. Pero tiene que ser un fondo donde haya una cantidad de recursos obviamente importantes, como lo hablábamos con la candidata presidencial de México, Sheinbaum, y el presidente López Obrador. Si ves qué cantidad de dinero le han metido al tema ambiental, por eso es de que los resultados están. Pero si no metes recursos para lo importante, las cosas van a seguir igual, Byron. Y obviamente también algo muy importante, y creo que con eso empezamos, la transparencia.
Si va a haber un fondo para ejecutar plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, pero va a llegar un ladrón ahí, vamos a volver a ver algunos ministros con casas de 16 millones, con funcionarios públicos que salen de su realidad económica para pasar a ser los nuevos ricos. Sí, también hay que decir que hay instituciones que perdieron su ruta, su sentido de ser. Por ejemplo, el Infon. El Infon se convirtió en una empresa usurera, dedicada a endeudar a las municipalidades. Esa no es la función original del Infon, ¿verdad? Esas son instituciones que en su momento, en su mejor época, sirvieron a las municipalidades a través de técnicos, de especialistas que visitaban los municipios, que hacían trabajo de campo y que hablaban con los alcaldes para resolver problemas. Hoy no, ahora se dedicaron solo a hacer préstamos. Sí, pero ni siquiera para hacer préstamos. Sí, son intermediarios con bancos. Entonces, decime de qué sirve el Infom. Sí. Pongo un ejemplo. Imagínate que yo quiero que vos, banco, me des pisto a mí. Y te voy a decir, bueno, dame dinero. Pero resulta que tengo que, porque la ley dice que tengo que utilizar el Infom. Sí. Entonces, este préstamo me sale más caro. Claro. Porque te tengo que pagar a vos y al Infom. Entonces, esas instituciones ya son obsoletas, deberían de desaparecer. Y el Infom tiene su presupuesto de funcionamiento. ¿Y cuánto es elefante blanco? Ahora, te quiero hacer una pregunta. En el gobierno anterior hicieron un nuevo reglamento interno del Ministerio de Ambiente y desaparecieron la unidad de políticas ambientales. A mí no me parece, porque las políticas ambientales del ministerio son la columna vertebral de ese ministerio, y a partir de esas políticas es que el ministerio puede desarrollar sus acciones. Entonces, bueno, yo estaba un poco cerca de la ministra anterior porque trabajé con ella anteriormente en temas ambientales, Iturbide, y le recomendé que reformaran otra vez el reglamento para que le dieran vida de nuevo a la Dirección de Políticas Ambientales. ¿Qué pensás de eso? Buenísima pregunta, Byron. Mira, hacen unos mamarrachos, Byron, que de verdad, ¿sabes por qué hizo el ladrón de Yamatei? Es un ladrón, y se lo dije cuando era ministro, y se lo vuelvo a decir. Se lo dije, y se lo dije a la población guatemalteca en diciembre, que si quería ser un estadista se comportara, y no se comportó. Y se lo dije, y se lo vuelvo a decir a él y a su gavilla de ladrones. El punto, Byron, aquí que nosotros decretamos la eliminación del plástico de un solo uso. Ese es uno de los grandes problemas del Motagua, de los basureros. Bolsas plásticas, ¿sí? Pajillas, Duroport, todo ese plástico de un solo uso. PET. Entonces, si no eliminas esos plásticos de un solo uso, es el gran grueso de la basura. Le dejas el problema a los alcaldes. Entonces, cuando decretamos ese acuerdo, eran 2 años para que los fabricantes, como lo hizo El Salvador y como lo ha hecho el mundo, hacia allá va el mundo, pues trasladaron su tecnología, su materia prima, que fuera orgánica. Eso está haciendo el mundo. Es más, cuando salió ese acuerdo gubernativo, si vos ves hoy en Walmart, ya no te dan bolsa. Entonces, anda a McDonald's, te estamos haciendo publicidad, pero ya no dan pajilla. En los restaurantes de comida rápida ya no dan pajillas. Fue a raíz de ese acuerdo. Ahora, ¿qué hizo Yamatei? Lo que hizo fue eliminar, y lo dijo, el primer acuerdo que voy a eliminar es ese, porque salió aplaudido de una de las cámaras. Como aquellos presidentes, cuando le aplauden, se vuelven que están haciendo lo correcto. No hizo lo correcto. Y el ministro, que Mario Rojas, lo peor que ha tenido el ministerio, lo que hizo Mario es eliminar ese acuerdo gubernativo de la eliminación del plástico de un solo uso, y sobre pretexto de eliminarlo hicieron ese acuerdo, donde este acuerdo lo que te dice a vos es que tenés que separar tu basura. Y está bien que se separe la basura en países más desarrollados, ¿no? Hay que educar a la gente a que separe. Sí, pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Y de qué sirve que se separe de la basura si va al mismo basurero? Claro. De nada. ¿Sabes? Allá la juntan. Vas a gastar más dinero, ¿sí? Es burocrático.
etcétera. O sea, te pusieron un problema más. Y la gente cree en su imaginario que está haciendo lo correcto, fíjate. Sí, separemos la basura. ¿Y para qué? Si va al mismo lugar. Sí, claro. Aquí lo que hay que hacer es empezando por el camión, que ahí la tiran toda. Vaya, ahí está tu respuesta. Entonces, pero eliminaron lo que había que hacer, lo que ya se había hecho, que fuimos aplaudidos en el mundo, ¿verdad? Sobre ese tema. Pero entonces, hacen un acuerdo gubernativo, lo que te decía al principio, para borrar lo bueno que se hizo, para quedar bien con unos pocos, porque con unos pocos fue con los que quedó bien. Y al final de cuentas ponen este acuerdo que emprobleman a todo el mundo, porque ahorita se va a vencer el acuerdo. Ahora, a mí que me digan, y invita a cualquier técnico, que te digan realmente en qué va a beneficiar la separación de la basura, por ego, para que digamos que somos un país que separamos la basura y todo al mismo lugar. Claro. ¿Sabes a quiénes se ayudan? A las empresas. Porque ya solo los basureros agarran, aquí está sus latas, tengan y se las venden a ellos. O sea, le estás haciendo el favor de separación a las grandes empresas que reutilizan. Algo bueno tiene, pues, porque ni modo, dentro de más separada está la basura, mucho mejor. Pues sí, no voy a decir que es completamente malo, pero hay que empezar por otras cosas. Hay que empezar por la disposición final, Byron, que es colocarle plata a los basureros, pero sobre todo bajo un tema politécnico. ¿Por qué digo politécnico? Porque va desde el Congreso, que los honorables diputados también asuman esa responsabilidad con el ambiente de colocar recursos. Eso es político. ¿Y por qué técnico? Porque el ministerio, que es el rector del ambiente, ponga a los mejores técnicos del país a diseñar las plantas de tratamiento, a diseñar los desechos sólidos. Y con esto no estoy diciendo yo que dirán, ese quiere volver a ser ministro o ese se está vendiendo para... No, yo no quiero ni que me contraten. Es más, si quieren que yo les ayude de manera ad honorem, como lo estoy haciendo en Chiquimula, como lo estoy haciendo en La Gomera y como lo estoy haciendo en el Congreso, igualmente estamos para servir. Porque aquí, Byron, y creo que vamos terminando con este tema, aquí lo importante es lo siguiente. Para que los problemas del país se resuelvan, tenemos que trabajar en equipo. Yo creo que todos sabemos de algo. Vos hablabas de algo muy importante. La unidad de políticas del ministerio hay que restablecerla, porque es el diseño, es la columna vertebral. O sea, en ningún lugar serio, si no diseñas la política, ¿verdad? Hacia dónde van, no sabes a dónde van. Y ahí por lo menos diseñábamos hacia dónde iban. Por ejemplo, 70,000 diplomados de educación ambiental. Eso es un hecho. Y está en la historia en el ministerio, de la mano de la Universidad de San Carlos. Entonces, esas políticas le van sirviendo a un funcionario a que no llegue en la luna. Entonces, también les sirve a todos aquellos que vengan, porque van a cambiar los funcionarios públicos, no van a ser eternos. Entonces, en lo que aprende, ya vimos hoy una ministra, no sabemos si era buena o no, por problemas personales, por problemas que se equivocó. Claro que se equivocó. Y se equivocó grandemente. Y diría yo, no la estoy justificando. Ni voy a decir si es malo o bueno, porque no es eso lo que me toca a mí. Pero imagínate, le prestó el carro a la hija, está bueno, y todo el mundo se le tiró encima. Pero ¿cuánto perdió el Estado en cambiar la ministra? A que aprendan otra vez. No, yo creo que la institucionalidad hay que fortalecerla. Y si la ministra se equivocó, cometió un delito, cometió una falta administrativa, lo que sea, pues asumirlo y seguir con su cargo. Y si a la otra, pues ni modo, hace algo, claro, hay que quitarla. Pero sí, yo siempre lo digo, ella debió haber, en todo caso, aceptado y disculparse. Sin arrogancias. Sí, pero se puso a justificar lo injustificable, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ser un equipo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. 30 segundos para despedirte. No, agradecerte nada más y pues decirle a la población guatemalteca que qué bueno que en este programa se toque en temas serios. Este tema es algo que da para mucho más y estamos a la orden para cuando necesites, porque el tema ambiental, hoy solo hablamos de los desechos sólidos y con los desechos sólidos nos hace falta el agua, la ley de aguas, nos hace falta el tema de la tala de árboles. Algo que en México le daba mucha importancia
en el debate a la movilidad eléctrica. Que es otro tema también importante. Y te dejo esto aquí para el próximo programa. Sí. Se habla de que la movilidad eléctrica va a resolver el tema de la contaminación del aire, etcétera. Ahora te la dejo como pregunta para otro programa. ¿De dónde vienen las baterías para la movilidad eléctrica? De la minería. Sí. Utilizan zinc, utilizan varios metales, son aproximadamente entre 50 y 100 metales que usa una batería, litio, para las baterías de los carros eléctricos. Entonces, al final, decís, pues, bueno, los combustibles fósiles ya no los vamos a usar, vamos a masificar los vehículos. Pero ¿de dónde va a salir la creación de esos vehículos? Esos vehículos no son solo autosostenibles porque no gastan combustible. Puede hacer que sean mejor, pero ¿de qué materiales están hechos? Al final de cuentas es de la minería, ¿verdad? Aquí al final yo creo que el único vehículo que no va a contaminar en su momento sería algún vehículo que esté hecho con recursos hídricos, ¿verdad? Pero lo dejo para otro tema. Y muchas gracias, Byron. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Alfonso Alonso, exministro de Ambiente, por haber estado con nosotros. Nos vemos con ustedes la otra semana. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales y usted en su empresa de cable, pues también puede vernos en directo los días martes a las 7 de la noche. Muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente.